Pues yo estoy trabajando en mi casa hoy después de un largo viaje de regalar 21 en Juárez, donde regalamos miles de libros de 21, y dije, pues yo voy. ¿Y de qué vas a hablar? Y dije, no, tampoco me apresures, chinga, no, como que por mandato. Y dije, pues ahí veré, viéndole la cara a la gente, de qué voy a hablar. Pero sí aprovecho que Sofía está coordinando las distribuciones aquí de 21 para 21. Y no es exacto, no es les vamos a dar un libro, es ustedes lo van a escoger, porque democracia es democracia. Y entonces los vamos a poner aquí enfrente, ustedes pasan, seleccionan el que se les antoje. Si vienen acompañados de su esposo, su entenado, su prima, pues agarran 3 y luego se los van rolando. Y si ya después de que los leyeron se acercan a cualquiera de las 150 librerías, que no son 150 sino son 115, pero los directores tenemos mala memoria, pues lo cambian por otro y seleccionan otro libro. La idea es que cuando terminemos, y vamos a terminar en 2 semanas de distribuir, habremos repartido en la mano a los ciudadanos 2.100.000 libros de 21 para 21, entre ellos a ustedes. Si no es que a algunos de ustedes ya les tocó, porque si son parte del buzón ciudadano, como un compañero que andaba por ahí, pues ya le tocó el buzón. Si son de un club de lectura en Iztacalco, pues ya le llegó su dotación de libros. Si son enfermeras del ISSSTE, pues ya repartimos. Si son marinos o soldados, pues ya les está llegando a cada lugar, porque queríamos que 21 llegara a toda la población. ¿Qué es 21? Pues 21 es una colección abierta de literatura, historia, testimonio histórico, teatro un poquito, poesía, que cubre reforma, independencia, reforma, revolución y los primeros años del siglo XX. Y es la operación más grande que se ha hecho en la historia de toda América Latina de regalo de libros. Ahí sí, con perdón y con permiso, no ha habido nunca en la historia de nuestro continente una operación de regalo de este tamaño. ¿Por qué? Porque por decisión presidencial se decidió lanzar para animar y estimular entre la población la lectura. Una población que lee es una población más crítica, más chispa, más ansiosa de encontrar ejemplos, verdades, información, que le permite combatir contra la desinformación que hemos estado viviendo en estos últimos años, los hombres y las mujeres de las 4T, sostenidos y sometidos al bombardeo de una prensa chayotera y poquitera, verdaderamente lamentable. Los chayoteros de hoy son que defienden la libertad de expresión. Me cabrón, por favor, nunca había habido un grado de libertad de expresión tan grande como el que hay ahora. Tan es así que un periodista de tercera se puede dar el lujo de cuestionar públicamente al presidente de la República, cosa intocable en el pasado. Y entonces la idea es que este estímulo a la lectura nos iba a producir un efecto eco. Si distribuíamos 2.100.000 libros y empezaban a rolar, pues podíamos llegar a 5 millones de lectores, y que el que lee sigue en el camino de la lectura. Hemos estado en todos lados, donde se les ocurra, en poblaciones diminutas de pescadores en Veracruz, en la Sierra de Sonora, en mitad de la zona yaqui, en comunidades oaxaqueñas de 20,000 habitantes, cuando muy grandes, en hospitales, etcétera, llevando libro. Entonces, bueno, hoy les toca a ustedes recibir, y ni den las gracias, porque no hay gracias que dar, para eso están los gobiernos, no para hacer chingaderas, represiones y basura, sino regalar libros a sus ciudadanos. Entonces, al final de mi rollo, le regalaremos 21 para el 21. ¿Y de qué voy a hablar? Pues no sé.
Yo nomás vine a tapar el hoyo de Fabricio, que se lo voy a cobrar al güey. La próxima vez que lo vea, digo, la próxima vez que me toque intervenir a ti, yo me enfermo y llegas tú. ¿En San Diego? No, en San Diego estaba yo con un librobús inaugurándolo, man. ¿Hablo yo de San Diego? De Juan Diego. No, de Juan Diego no. De San Francisco, si quieren, sí. Les cuento por qué soy franciscano y por qué en el fondo vamos a publicar ya 2 biografías de San Francisco de Asís. Yo soy franciscano porque desde niño me atraía mucho la personalidad de un santo que entró en conflicto brutal con la estructura de la iglesia medieval, a la que acusaba de simoníaca, corrupta, pervertida, negociadora. Y este choque contra una jerarquía de la iglesia que se había aliado con los reyes, con los varones, y había construido poder terrenal y había abandonado la vocación de los pobres. Y San Francisco es eso, la vocación de los pobres, y además con un toque extraño, un toque místico, que es su amor por los animales. Yo no comparto totalmente el amor de San Francisco por los animales. Por ejemplo, esta Peña Nieto, yo no lo quiero para nada el güey ese. Y a Fox, que tampoco. Pero por algunos animales, básicamente los de 4 patas. Y me gustaba la vocación franciscana. Yo, que soy ateo, ni de niño fui católico, porque dije que a mí no me gustaban las iglesias porque no dejaban fumar, y un cura amigo de mis abuelitas, digo, a este niño castíguenlo. Dijeron, no, libertad de albedrío, pero además, ¿pero qué si no se fuma en las iglesias? Y yo decía, pero cuando sea grande yo voy a fumar un chingo y ahí no dejan fumar. Total, fortaleció mi ateísmo. La atracción hacia este santo de los pobres era muy grande. Su biografía además muy interesante, y editamos una biografía de Ramiro Abreu, el gran escritor mexicano yucateco, autor de Canek, del que hoy regalamos un libro maravilloso. Editamos una biografía de San Francisco, y mi franciscanismo ha llegado a grados extraños. Por ejemplo, me despierto en la mañana como el doctor Frankenstein. Ahí voy tropezando contra los pinches muebles hasta llegar al refrigerador para surtirme de un refresco de cola lo más frío posible para ver si la cafeína. No tomo café, no bebo alcohol, entonces el azúcar que me meto al cuerpo viene por los refrescos. Yo soy fanático de los jarritos de tamarindo, el pascual de uva y la Coca-Cola. Y en esa operación descubro que la noche anterior dejé un vaso con un poco de Coca-Cola y está navegando en él, ahogándose, una hormiguita. Entonces la veo haciendo vueltitas. Yo digo, va a agarrar un coma diabético de un momento a otro, la pobre pinche hormiguita, agarra un pedo de azúcar, va a volar. Y la miro, la pobre ahí moviendo las patitas, toda pringosa, pegostiosa, y me someto a una alternativa, que es, me echo el buche y me vale madres, total, proteínas son proteínas, ¿no? Sobre, para adentro. O la tiro al lavadero, y ahí que se la lleve pifas. O me sale de repente, como iluminación mañanera, el espíritu franciscano. Y entonces, ¡ay, qué bien! El espíritu franciscano. Y el espíritu franciscano dice, a ver, pinche Paco, agarras un paliguito, se lo pones a la pinche hormiguita. La hormiguita, y penosamente, toda pedísima por la Coca-Cola, se sube la pinche palito al paliguito, y entonces levemente lo levantas, la pones ahí en el fregadero, le agarras con el mismo pinche paliguito una gota de agua y se le echas encima. Ha de ser chingaderas que de repente te den una bañada de agua de ese tamaño, del tamaño de la propia hormiguita, pero ahí se ve que le cayó bien la lavada, porque medio reaccionó, quedó pegostiosa, empapada, apachurrada,
Y entonces le soplé a la hormiguita. Y ahí empezó a reaccionar la hormiguita. Y entonces agarré el palillito, se lo volví a poner. La hormiguita ya saliendo del coma azucarero que había agarrado, se subió al pinche palito, medio revivió, la llevé al balcón, la puse en el balcón y me despedí de ella. No saben qué buena onda empezar los días así, con espíritu franciscano, ¿sí? Y no de repente prender la tele y que salga Loret de Mola, que ese sí es animal de cuatro, pero no de cuatro patas, diciendo pendejadas. He ahí, y aquí está el libro de San Francisco, que lo pueden costar y está bien barato, de Armiro Abreu, sí, publicado en ese stand que está ahí del Fondo de Cultura, la biografía de San Francisco. Bien, ya respondí al San Francisco. Ahora, ¿de qué voy a hablar hoy en esta introducción? Yo no sé si hablar de los libros de otros o de los míos, o de 21 para el 21. Quizá un poco darles una pista de qué es 21 para el 21, para ayudarlos a conseguir elegir un libro u otro. ¿Qué hay aquí? Hay Tiempo de ladrones, Emilio Carballido, para mi gusto el mejor autor teatral que ha habido en este país. Tiempo de ladrones es una obra de teatro que cuenta la historia de Chucho el Roto. Chucho el Roto, bandido generoso en la época porfiriana, que andaba por estos rumbos, era su zona de atraco, y que se hizo famoso porque robaba a los ricos y repartía a los pobres, en el mejor estilo Robin Hood de los bandidos generosos. Pero Carballido hizo una obra excelente, porque primero es un genio del diálogo. Los diálogos de Carballido son maravillosos. Por ahí, si tienen la oportunidad, hay, que creo que cuesta 12, 13 pesos, hay ahí también en la librería del fondo un Viento del Pueblo de Carballido, que se llama Los dos Santa Clauses, se llama el Carballido, o algo así. Cuento de Navidad. Gracias, compañera. No hay como tener disco duro externo, ¡ta madre! Que es maravilloso. Es el choque entre dos Santa Clauses. Uno Santa Claus rico, un Santa Claus pobre. Y es la lucha de clase resumida en un diálogo de lo más chispeante y lépero del mundo, de estos dos Santa Clauses enfrentados en la horrible tarea de sentar a un niño en sus rodillas y convencerlo de que diga qué juguetes quiere que le regalen mientras sus papás están ahí oyendo el mensaje. Carballido tiene la habilidad de que el diálogo es muy bueno, pero además que la obra de teatro está construida con mentalidad de novelista. O sea, cuando dice entra por el lado derecho, no dice entra por el lado derecho el actor, sino entra por la vecindad. O sea, sus acotaciones dramáticas sirven como estructura de novela para crearte el ambiente de la novela. Ese es uno de los libros de 21. Hay una antología de Guillermo Prieto, pero tengo un problema, que es esta pinche mano me está sobrando. Los humanos debemos tener 3 manos, Dios nos hizo mal. Guillermo Prieto, Las Crónicas. Es un libro que ya, me sobra mano ahora. Las Crónicas. Es una antología que me costó un riñón y la mitad del otro, porque tuve que revisar los 20 y tantos tomos de obras de Prieto, donde recordaba yo haber leído una, y recogí crónicas muy variadas. Desde que creo que recogí la crónica de cuando Prieto les cuenta a los mexicanos cómo es un elevador, cuando ve por primera vez un elevador en Estados Unidos, vuelve a México y un periódico le dice, es una caja forrada de rojo, que sube y baja, dice, está toda madre. Creo que también incorporé sus crónicas de pajareros y sus crónicas de guerra. Prieto fue un cronista de guerra formidable, porque le contó la guerra de Reforma, la guerra contra los franceses, la guerra contra Maximiliano, se la contó a la población. A unos metros de aquí, Prieto hizo cosas geniales,
como por ejemplo estar en el Palacio de Comunicaciones, en la visera, y ahí tenía una línea directa de telégrafo con Puebla. Y durante la batalla de Puebla, la primera, la de Zaragoza contra los franceses, recibía antes que nadie en México las noticias. Y fíjense la mentalidad de un periodista progresista, liberal, demócrata y popular. Se subía a la visera y las leía al pueblo. Dice el general Zaragoza que ya les dimos un llegue, ahí vamos, y platicaba las crónicas. Ahí mismo salían dos mensajeros, uno de ellos que llevaba a Palacio, a Juárez, el telegrama que había llegado de Zaragoza, y el otro que pasaba los archivos del Ministerio de Comunicaciones que presidía en esos momentos. Entonces hizo de la batalla de Puebla una narrativa en vivo, gracias a este mecanismo popular de comunicarle directo a la población las noticias, sin secretos, sin ocultar nada. Y entonces recogí algunas de las crónicas de guerra y algunas de las crónicas de amor. Entonces, este libro de crónicas me tiene muy contento. Está Valadez, la breve historia de la guerra contra los gringos, que es el mejor resumen de ahí lo que pasó en el 46-47. Los mexicanos tenemos una vaga idea de qué fue la guerra contra los gringos en la época de Santana. Sabemos que el resultado de la guerra contra los gringos es que se perdió California, Arizona, Nuevo México. ¿Sí? Texas ya se había perdido en una guerra anterior, 10 años antes, pero no conocemos. Y bueno, el que más o menos tenga imaginación histórica, pues lo relaciona con la batalla de Chapultepec y los niños héroes, y la batalla de Lomas de Padierna. Y si ya sabe mucho, pues habrá leído las crónicas de cuando entraron los gringos en el Zócalo después de haber dominado la Ciudad de México y fueron apedreados por la plebe que se negó a firmar la paz y que agarró a pedradas a los soldados norteamericanos. Aquí Valadez, gran historiador, José Cayetano Valadez, lo pone en orden. Y además es una lectura muy amena porque es un historiador que escribe para la gente. Tenemos Pueblo en Vilo, que es la historia de San José de Gracia. Es lo que se llama, muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Ya vio que ya cumplí? Bueno. Que es la historia de un pueblo, cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Es un libro de antropología en el sentido de que no tiene la visión en los grandes conjuntos, sino tiene la visión corta, cercana, en la evolución de la vida de un pueblo. Aquí tenemos Balún Canán, de Hermilo Abreu, que cuenta la historia de la relaciones entre de Rosario Castellanos, que cuenta la historia de las relaciones entre dos adolescentes, uno maya y uno no maya. Tenemos una antología de poesía del siglo XIX, que reúne lo mejor de la poesía de todo el siglo XIX, una antología que tiene una enorme virtud, que es, si la lees puedes decir, este poeta me interesa, este no, me parece adulcorado, almibarado, nada, fuchi, pero este me interesa. O sea que funciona como una guía de lectura, permitiéndote escoger entre los poemas que reúne la antología a los que te parecen más lúcidos, más brillantes, con más punch, más pesados. Tenemos Tomochic, de Heriberto Frías, que es una historia fascinante. Heriberto Frías era un joven oficial del ejército al que el ejército porfiriano lo manda a acabar con la rebelión de los tomochitecas en Chihuahua, que se habían levantado en armas contra la dictadura por el gran poder de Dios y el respeto a las comunidades. Y Frías, siendo soldado, se atreve a contar lo que pasó y, claro, inmediatamente degradado a consejo de guerra y con la posible acusación de traición a la patria para fusilarlo. Se salva milagrosamente porque intercede a alguien tomando su nombre diciendo que lo escribió
y Heriberto Frías llegará a ser uno de los periodistas en la época de la Revolución Mexicana, 25 años después, y queda esta obra muy legible, muy amena, muy divertida. ¿Qué tenemos? Las notas biográficas de insurgentes apodados. Es muy bueno, porque es un libro muy raro. Estaba agotado. Hace 120 años que no se publicaba, había desaparecido. Está escrito por un historiador muy acucioso zacatecano. ¿Y qué hace? Recoge las historias de insurgentes que no tienen nombre, que tienen apodo. El Moncho, el Meco, el Chuco, el Tamalero, el Atolero. Y entonces, ¿qué hace con estas pequeñas historias? Lo que te hace es la demostración de que la independencia no es un fenómeno de arriba hacia abajo, no es Hidalgo, Allende, Morelos, Aldama, Basolo, Guerrero, Matamoros, o no solo es, sino también es un fenómeno del atolero, del ronco. O sea, cómo hay una efervescencia social detrás del fenómeno de la independencia por personajes de los que no conocemos sus nombres, nada más sus apodos. Tenemos otro libro sobre la independencia que es muy bueno. Si vienen en pareja y el tema les interesa mucho, jálense uno y uno, que es el libro rojo de la independencia. Riva Palacio escribió en el siglo XIX los grandes asesinatos de la historia de México, y en esta colección de breves historias de grandes asesinatos dedicó mucho interés a los asesinatos de la independencia, o sea, el asesinato de Hidalgo, el fusilamiento de Morelos, el fusilamiento de Guerrero. Entonces recogimos las historias de la independencia en este tomo. Por aquí también está ay, sí. No, sí. Soy un desastre, perdón. La sombra del caudillo. Y curiosamente, La sombra del caudillo es el libro más prohibido en la historia de México. ¿Qué hace Martín Luz Guzmán, que había sido secretario de Pancho Villa? Cuenta la conspiración asesina para matar a un candidato presidencial, en la figura de Obregón y Plutarco Elías Calles, que eran los presidentes de la época. Y lo que hace es mezcla dos historias en una sola y escribe una novela sobre el asesinato de este candidato de presidencial, las tejesmanejes, el complot, la conspiración y la muerte. El libro crea tal revuelo cuando se publica que se prohíbe. Y entonces hacen una edición en España y prohíben la importación a México del libro. O sea, durante años el libro no se pudo conseguir. Cuando finalmente logró romper el vacío y penetrar en la literatura mexicana, La sombra del caudillo, se hizo película. Bueno, pues 2, 3 de la misma. Esa película estuvo escondida durante 30 años y no se podía ver. Afortunadamente la reparó la Cineteca hace años, y hoy yo creo que ya hasta en YouTube la puedes encontrar, ¿no? La sombra del caudillo. Si no, la Cineteca la pasa frecuentemente, pero 30 años de closet para una película. Y luego vienen estos güeyes y dicen: no, es que en México hay censura. No, en México hubo censura, y de veras. Censura que enlató una película 30 años o que impidió la circulación de un libro 20 años. Y entonces La sombra es la novela que está detrás de este fenómeno. ¿Qué más tenemos por ahí? A Rosario ya dije Balún Canán, Amparo Dávila con cuentos de terror, de terror, de misterio, muy brillante. Más. Elena Poniatowska, Paseo de la Reforma, una novela más cerca del testimonio, un Monsiváis, el último Monsiváis, Apocalíptic, Elena Garro, Matarazo,
una novela desconocida, ¿por dónde? No la podías encontrar en México. Y curiosamente, medio policíaca, bueno, bastante policíaca, política, que de una de las grandes figuras de la literatura mexicana, que la teníamos perdida. Y ahí está. ¿Qué más? Guadalupe Dueñas, ¿qué? No lo leí. Muy bonito. Lo recomiendan Sofía Hierra. Como verán, yo no leí los 21. El de Octavio Paz no lo leí. Pero era obligado, fue producto de un equipo de selección, incluido el presidente que participó diciendo, y ahora publiquen y ahora publiquen este otro. Eso es pues 21 para el 21, una pequeña muestra de lo que hay al servicio de ustedes y que ahora van a poder pasar a escoger. ¿Siendo qué hora? ¿Voy bien? Sí, para que demos bastante tiempo para que escojan y luego lo que sí les voy a pedir un favor, que es al final agarramos un libro cada uno y nos tomamos una foto. Por una razón, porque tengo que justificar a quién chingados le di 2.100.000 libros antes de que Contraloría me agarre y me meta al tanque. Y tengo miles de fotos de ciudadanos levantando el libro. Y la segunda, después de la foto, es rólenlo. Se hizo un esfuerzo tremendo para que llegara a sus manos. Después de leerlo, pásenlo, circúlenlo. Y vamos buscando una república de lectores con mayor y mayor profundidad. ¿Saben de dónde salieron estos libros? Es conocido, es público, no saben. Cuando Andrés dice 1 millón de libros, yo digo 2, y él dice 2.100.000. Y yo, párale, porque ¿de dónde vamos a financiar un regalo de libros? Estábamos haciendo cuentas por lo bajito, necesitamos, y se levanta el teléfono y le habla al director de que le entreguen al pueblo lo robado. Y le dice, mándale a Paco 45 millones de pesos. Yo dije, no, mándaselo al Fondo de Cultura, a Paco ni un pinche quinto. Bueno, han de creer que una semana después, los que hacen los sorteos de los aviones presidenciales, los Maseratis, las condominios en Acapulco, etcétera, financiaron la operación, bien contentos además, y es bien bonito si lo piensan. Lo que fue el condominio de un narcopriista en Bahía de Banderas, el pedacito de aquí de la playa, hoy es un libro regalado a uno de ustedes. Realmente se cumple el precepto de devolverle al pueblo lo robado. Bien, pues sin más, si pasan y escogen lentamente, yo creo que por filas, ¿no? Luego se sientan, luego nos bajamos y luego uno por cabeza para que alcance. Uno por cabeza. No, todavía no. Primero recogemos, luego nos vamos y luego tomamos la foto.